Bienvenidos a todos y todas. Esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Hoy toca previa de una de esas carreras que todos los años tenemos ganas de ver. Os estamos hablando del Critérium du Dauphiné. Además, yo creo que después del flojo giro que hemos vivido, creo que la mayoría necesitamos reencontrarnos con una carrera atractiva, con una carrera que nos haga estar pendientes de su día a día. Y la mayoría de las veces el Critérium lo es, por ser una de las carreras más importantes de preparación de cara al Tour de Francia, junto al Tour de Suiza, que se inicia, por cierto, la semana que viene y de la que esperamos poder traeros también la previa. Como apunte, Renko Evenepoel se ha apuntado a este Tour de Suiza, como mínimo lo ha dicho hoy que se apuntaba, y estamos esperando a ver si también va Roglic. Por tanto, será también muy interesante el Tour de Suiza este año. Volvamos al Critérium de Dauphiné. 75 edición del Critérium de Dauphiné se correrá del domingo 4 de junio al 11 de junio, 8 etapas que decidirán el sucesor de Primo Roglic. Recordar que el año pasado pues fue un paseo casi militar de Jumbo-Visma con Primo Roglic y con Jonas Vingegaard, que en aquel momento, incluso recuerdo haber hablado con Jordi en el podcast, si estaba mejor de forma Vingegaard que Roglic, y mira lo que sucedió al final, que Vingegaard se llevó el Tour de Francia. También en 2021 ganó Richie Porte, por tanto, siempre atractivos nombres en el palmarés de esta carrera. Antes de entrar a explicaros el recorrido, quiero aprovechar este momento inicial para invitaros a que os hagáis fans de ciclismo de ayer y de hoy. Lo podéis hacer desde iVoox, haciendo clic en el banner azul que pone apoyar. Allí decidís qué cantidad queréis aportar. El mínimo es 1,49 € al mes y con ello los privilegios de no tener los anuncios en nuestros episodios, pero lo más importante, tener acceso a todos los episodios exclusivos para fans. Es una forma de comprometerse con el proyecto y de ayudar en su mantenimiento. Dar las gracias a todos los que mes a mes apoyáis al proyecto. Y ahora sí nos vamos al recorrido y ya tenemos aquí la primera etapa. Una primera etapa, pues, movida ya. Pues la carrera empieza con esos 2.700 metros de desnivel, en esos 158 kilómetros, y sobre todo un circuito final al que se darán 3 vueltas y en el que tendrán que superar la Côte de Rocher de la Guel. Una subida en 2 fases, la primera 2 kilómetros al 6,5% y la segunda de 1 kilómetro al 6,2%. Solo los corredores más rápidos y más fuertes, es decir, lo he dicho al revés, solo los corredores más fuertes y más rápidos podrán disfrutar esta carrera. Atención a los últimos kilómetros también, el del kilómetro 2 al 1, sobre todo hay también otra rampa que pica hacia arriba. A ver, es complicado decidir si va a haber oportunidades aquí para los sprinters o no. En principio pinta que no, debería pintar que no. La histórica de Critérium de Dauphiné hace que no pensemos mucho en sprinters, pero vaya, yo qué sé, a lo mejor un Ethan Hayter o un Ethan Vernon a lo mejor se podrían colar por aquí, luego hablaremos de esos nombres importantes y puedan dar una sorpresa, pero se nos antoja complicado. Seguimos con la segunda etapa. La segunda etapa ya son 167 kilómetros, etapa parecida a la anterior por dificultad y por el circuito final al que tendrán que dar, pues eso, 2 vueltas. En este caso son 2.865 metros de desnivel con un inicio escarpado. En el kilómetro 92,5 se llega al circuito que incluye la Côte de Guetes de 1 kilómetro al 7,5% y la llegada tiene una rampa de 1 kilómetro al 5,1%, pero se suben, por eso, los últimos 5 kilómetros ya hay una subida, aunque un poquito con un porcentaje menor, pero ya veis que aquí otra vez tenemos 1 kilómetro al 5,1% que seguro que los que estén luchando por la general no desaprovecharán la oportunidad para poder picar algún segundo. Por tanto, aquí también descartamos a los sprinters. Y vamos a la tercera etapa. Parece que podría ser la única oportunidad para los velocistas, aunque el recorrido no está libre de dificultades. Unos primeros 90 kilómetros duros, donde se debería definir una escapada, y a partir de ese momento los equipos que quieran llegar al sprint tendrán que trabajar y mucho. Además, se tiene que superar la Côte de Neuilly, 7,5 kilómetros al 3%, que se corona 18 kilómetros de meta. En principio, ese 3% se debería poder superar por una gran mayoría de los sprinters, que por cierto hay poquitos, pero otra vez, pensando en Ethan Hayter, por ejemplo, debería poder superar esta cota. Y entonces sería esa única oportunidad que vemos
para los sprinters. Vamos a la etapa número 4. Importantísima la etapa número 4, porque tenemos crono en la carrera. Por tanto, día importante, porque la distancia a recorrer es de 31,1 kilómetros. Aquí se podrían hacer diferencias. No es una crono fácil, pues la salida en los 3 primeros kilómetros se tiene que subir la Col de la Croix de Coubert, 2,2 kilómetros al 4,7%. Bajada de unos 7 kilómetros, repechón de 0,3 kilómetros al 6,4, falso llano de 10 kilómetros para afrontar los últimos 11 kilómetros en continua subida. Por tanto, una crono para hombres fuertes, una crono para también los que estén, yo creo, pues implicados en la general. Aquí hay algún corredor que podría sacar mucho beneficio. Etapa número 5. Vamos con la etapa número 5. Primeros 93 kilómetros llanos y a partir de ese momento comienza lo interesante de la etapa. Una primera subida a la Côte de Château de Chalon, 4,4 kilómetros al 4,5%, luego casi 40 kilómetros de terreno quebrado y de aquel que desgasta, ¿no? Con una bajada para afrontar la cota de Ivory, 2,3 kilómetros al 5,9%. De nuevo, terreno pestoso para llegar a la cota de Tessy, 3,6 kilómetros al 8,8%, que se corona a 15 kilómetros del final. Atención a ese 8,8% porque ahí también se puede buscar la batalla. Yo creo que es un buen sitio, creemos que es un buen sitio para ganar esta etapa. Y también, pues eso, para o restar el tiempo que se ha perdido en la crono o ampliarlo. Aquí esperamos que llegue un grupito muy seleccionado, sobre todo ya veremos a los hombres importantes, yo creo, de la carrera en este final. Sexta etapa, y podemos decir que la primer final en alto, aunque en la segunda etapa ya hemos dicho que tenía 1 kilómetro al 5%, pero bueno, vamos a considerar esta como la primera. Primero 30 kilómetros, hasta los últimos 30 kilómetros no se verán las dificultades de la etapa, es decir, está todo muy concentrado en esos 30 últimos kilómetros, pero claro, menudos 30 kilómetros, porque allí tendrán que subir el Col de Arabís, que ya es un clásico del Criterium Dauphiné, 7,8 kilómetros al 5,7%, se corona a tan solo 19 kilómetros del final, bajada rápida para afrontar la Côte de Notre-Dame de Bellecombe, 3,2 kilómetros al 6,1%, justo antes de la subida final a la Côte de Crest-Voland, 2,3 al 6,6%. Aquí sí que un momento donde ya, en principio, se deberían definir los favoritos. Y ahora sí que ya en la séptima etapa, de aquí no se escapa ninguno, porque es la etapa reina, con la famosa subida final a la Croix de Fer, que se ha subido, por cierto, 21 ocasiones en el Tour de Francia, la última en 2022 como puerto de paso, y en 5 ocasiones se ha subido en el Dauphiné. Son solo 147 kilómetros de longitud y con 2 subidas hors categoría. El Col de Madeleine, que lo tenemos ahí en medio de la etapa, 25 kilómetros al 6,2%, que ya va a hacer muchísimo daño. Luego tienen un largo descenso para afrontar el valle. Antes de subir a la Croix de Fer tienen el Col de Molan, que son 19,5 kilómetros al 5,8%. Es decir, que ahí también se podrá hacer batalla. Y a partir de ese momento quedarán 20 kilómetros hasta la meta con el final en la Croix de Fer, que os recuerdo que son 13,1 kilómetros al 6,2%. Lo más complicado, los últimos 6 kilómetros que no bajan del 7,8% de promedio. Por tanto, creemos que es una etapa atractiva, que es una etapa muy interesante y que puede ser una etapa muy divertida. Pero si os creéis que ya está todo decidido, la Dauphiné siempre nos guarda una sorpresa final. Y eso es la etapa número 8, donde hay ahí una pequeña emboscada. Aún se podrían decidir cosas, porque son 4.160 metros desde el nivel, con 6 subidas categorizadas. Los corredores afrontarán casi de inicio la Côte de Pinet, 6,3 kilómetros al 6,1%, donde seguro se formará una escapada de calidad. Vamos a ver quién se mete en esa escapada, porque dependiendo de quién se meta, ahí puede haber mucha guerra. Casi 30 kilómetros de terreno rompepiernas para luego afrontar el Côte des Moulins, 3,9 kilómetros al 7%. Después de eso, los corredores se tomaron una pequeña tregua para llegar a los 50 kilómetros finales con 4 subidas encadenadas. El Col de Granier, 9,6 kilómetros al 8,6%. El Col du Chucheron,
7,7 al 6,2%, el Col de Porte, 7,4 al 6,8%, bajada de unos 15 kilómetros para afrontar la subida final al fuerte de la Bastilla de Grenoble, 1,8 kilómetros al 13,7%, con algunos tramos al 22%. Por tanto, ya veis, un recorrido interesante, un recorrido de esos que nos van a hacer disfrutar y nos va a hacer disfrutar mucho, yo creo, y una oportunidad de ver a grandes nombres. Y de esos grandes nombres os quisiera hablar. Vamos a hacer un pequeño repaso por los equipos y vamos a ver esos grandes nombres. Jumbo-Visma. ¿Quién trae a Jumbo-Visma? Pues tiene a Jonas Vingegaard, favorito número 1 para la victoria final. Este año ha repetido en parte su camino de preparación hacia el Tour, sobre todo en esta parte final, cuando ha hecho Dauphiné y Tour de Francia. Tenemos que recordar que el año pasado no ganó el Criterium al encontrarse con su compañero de equipo Roglic, que es el que tenía los galones, pero lo dicho, que pareció que estaba más fuerte incluso que es. Además, parece que este año compite de forma diferente al querer ganar las carreras donde participa. Suponemos que también impulsado por ser el último ganador del Tour, y eso al final te da unos galones. Estará acompañado de Benoot, Laporte, Walter, Kruijswijk, Van Hooydonk y el retorno de Dylan Van Baarle. Casi el equipo Tour. Aquí faltaría del equipo Tour 2 personas, en principio. Kass y Van Aert, en principio, son los que faltarían. Por tanto, ahí estamos ya, banco de pruebas total para el equipo Jumbo-Visma. Movistar vienen con el ritmo más. Su forma de correr un poco más agresiva nos hace tener esperanzas de poder verlo luchar por el podio. Sería una buena prueba de cara al Tour de Francia, pues Vingegaard será uno de sus principales rivales junto a Pogačar. Para la moral, verse cerca del danés sería importante. Quizás la crono le puede poner un poco más difícil las cosas, pero hay montaña para recuperar tiempo. Y creemos que también esa crono que están trabajando, que han dicho que están trabajando, también puede hacer que pierda menos tiempo que otras veces. No es una carrera que se le dé especialmente bien al mallorquín, pero creemos que el Enric Mas de 2023 es diferente a de otros años y eso nos hace soñar con esa pelea por el podio. Por tanto, vamos a contar con él. También vendrá Matteo Jorgensen. Una buena oportunidad para seguir creciendo. Segundo en Romandía y dando la cara. Es una carrera que la vendrá a hacer como segunda baza de Movistar. Sin presiones, creemos, ¿no? Al tener a Enric Mas con el objetivo, ¿no? de ese podio. En principio, Matteo Jorgensen podría ir a cazar una etapa y creemos que debería también poder hacer un top 10. Groupama FDG viene con David Gaudu. Sueña con el podio del Tour y está poniendo todo de su parte para que sea así. En ese sentido, segundo en París-Niza, cuarto en La Echulia. Lo que ya no fue tan bien fueron las Ardenas, donde fue el protagonista en años anteriores. Veremos a ver qué versión de Gaudu vemos, pero lo que creemos es que también estará luchando por el podium de la carrera. Ganas de ver también a Lenny Martínez. Veremos qué papel le otorgan. En la Volta, duodécimo, está en forma. Y no sería de extrañar que le dieran libertad para poder intentar hacer su primer top 10 en una carrera World Tour. Sería una muy buena noticia. La verdad es que pinta muy bien, ¿eh? Lo íbamos diciendo desde el principio de temporada, pero a medida que van pasando las carreras, Lenny Martínez se está encontrando mejor en la categoría y lo está haciendo muy bien. Tampoco podemos descartar a Valentín Madouas a la hora de señalar como posibles protagonistas del FDG, ¿no? Ya hizo una muy buena carrera en otros años. Viene de hacer también una buena temporada de clásicas, por tanto, vamos a ver qué hace Madouas. UAE viene con Adam Yates. Nos sorprendió gratamente verle ganar su última carrera, el Tour de Romandía. Eso quiere decir que tiene ganas de dar la cara en las carreras que disputa y el Criterium es un buen momento de libertad que tiene, pues claro, en vista a su futuro trabajo en pos de Tadej Pogačar, ¿no? En el Tour de Francia. Por tanto, esa libertad que le da aquí el equipo, pues seguramente la querrá aprovechar. Debería, pues eso, intentar meterse en el podio, ponérselo difícil a Vingegaard o como mínimo hacerlo temblar un poco, ¿no? También en vista a que lo haga Pogačar. Bien acompañado de Groscharner, de Berg, de Maika, entre otros, por tanto, un equipo también bastante potente. G2R viene con Ben O'Connor, fue tercero el año pasado tras Roglic y Vingegaard y dio la sensación que había estado muy cerca de ellos. Todo ese trabajo se vino abajo después, tras el abandono en el Tour de Francia. Ha estado 3 semanas en Sierra Nevada, trabajando en altura y tiene ganas de repetir el éxito del año pasado. Quizás las dudas vengan de su discreto inicio de temporada, pero él mismo dice que eso no significa nada hasta que no se llegue al Tour.
Para cazar etapas traen a Nance Peter, a Grothy Bouchard o a Dorian Godon. Bahrain Victorious viene con Mikel Landa. Llevamos viendo durante toda la temporada un Landa muy comprometido con las carreras que disputa, quizás mucho más que en otras ocasiones. Quizás aquí tendrá un lastre el de la crono y debería ir pues como un tiro, ¿no? En las etapas de montaña, como mínimo así lo hemos visto. Vamos a ver, estaría ahí entre el top 3 y top 5. Todo dependerá del tiempo seguramente que pierda en la crono y el tiempo que pueda recuperar en la montaña si se siente bien. La verdad es que el landismo está por todo lo alto y nos está haciendo pues soñar con buenas cosas de cara también al Tour de Francia. Curioso que Bahrain Victorious ha alargado el puntito a Jack Haig, que viene pues de un decepcionante Giro de Italia donde ha tenido bastantes problemas el corredor, pero quizás ese punto de forma que tiene de la carrera pueda ayudarle a hacer una buena Dauphiné. Vamos a ver cómo se ha recuperado, sobre todo psicológicamente. EF viene con Richard Carapaz, lo hemos visto muy bien hace muy pocos días anotándose una dura prueba de un día, cosa extraña en él. La responsabilidad es grande al ser el líder único de cara al Tour de este equipo y este criterium puede ser una buena prueba para ver hasta dónde puede llegar. Pero lo irregular de sus actuaciones pues nos hace tener alguna duda con el podium de Richard Carapaz. Quizás pueda estar luchando por un top 5. Solo ha corrido Dauphiné una vez, en 2017, cuando aún corría con Movistar y terminó pues en la posición 44. Como dato, su mejor actuación en el Tour de Francia, en 2021, estuvo precedida de una victoria absoluta en el Tour de Suiza. ¿Tendrá ganas de ponerse a prueba? También está Esteban Chávez, casi siempre rondando el top 10, pero suponemos que tendrá más el papel de ir a buscar etapas. Oportunidad para ver a James Shaw, a Sean Quinn y a Andrea Piccolo y ver cómo evolucionan, y más en un equipo como EF, que siempre busca el protagonismo en las fugas y en muchas ocasiones las resuelven. Ineos. ¿A quién tiene Ineos? Pues viene con una tricefalia, la tricefalia en principio del Tour de Francia, y eso nos genera muchísimas dudas a la hora de ponernos de acuerdo. Vamos a ver, en principio viene Egan Bernal, temporada un tanto errática, con dudas, aunque también buenos momentos, como alguna etapa del Tour de Hungría, pero bueno, eso eran otros niveles. Pero aquí estamos hablando del criterium de Dauphiné. Creemos que será un buen test para el colombiano para ver dónde está realmente y si tiene que ser al final el líder único del Tour de Francia o quizás se tienen que replantear algo. ¿Hasta dónde le podemos pedir a Egan Bernal? No le vamos a pedir nada, simplemente vamos a desear que lo haga lo mejor posible. Si puede hacer un top 10, pues mejor, y si puede ser un top 5, mejor todavía. También viene Carlos Rodríguez, vuelve tras su fractura de clavícula de Strade Bianche. Eso en sí ya es una gran noticia, haga la carrera que haga. ¿Qué podemos esperar? Pues todo o nada. Habrá estado entrenando bien, llegará con las pilas cargadas, con la mirada puesta en ese debut en el Tour de Francia, muy importante para él. Tenemos que pensar que no querrá hacerlo mal, pero veremos cómo se encuentra realmente. Decir que casi nunca baja del top 10 en vueltas por etapas y quizás para no presionarlo, ese sería el objetivo que le podíamos pedir. Un top 10 también. Sería una grandísima, grandísima, grandísima noticia, más con el nivel que tiene la carrera. Pero ojo, también tenemos a Daniel Felipe Martínez. Debería ser ese hombre que está ahí esperando a ver qué hace Egan Bernal. O a lo mejor Ineos le da los galones a Daniel Felipe Martínez. Pero vaya, ya recordamos también el Giro, ¿no? El Giro que hizo ganar también, en parte gracias a su gran trabajo de gregario, a Egan Bernal. Vamos a ver. En 2022 volvió a ser regular, pero este 2023 le está costando en los grandes eventos. Es un buen momento, yo creo, para reivindicarse y más siendo ganador como ha sido de la carrera en 2020. Pero bueno, tenemos esas dudas sobre la jefatura en Ineos y también las dudas sobre el rendimiento constante de Daniel Felipe Martínez. Vamos a ver, también intentaríamos meterlo ahí en ese top 10. Además, ya lo hemos dicho, Ethan Hayter para los momentos rápidos. Vienen también Omar Fraile, Castroviejo, Ben Turner. Un buen equipo para afrontar esta carrera. Team DSM vuelve a buscar la sorpresa con Max Poole y Oscar Onley. Quizá el primero ha demostrado estar más cerca de ese objetivo con su gran actuación, por ejemplo, en el Tour de Romandía. Será una buena prueba para ambos, para seguir creciendo, porque son las grandes atracciones este año de DSM, una de las grandes atracciones. El equipo no le va a poner ninguna presión a ninguno de los dos,
tienen libertad absoluta para hacer lo que consideren oportuno. Si consiguen ganar etapas, bien. Si consiguen meterse en el top 10, bien. Por tanto, muchas ganas de ver cómo se desenvolupan estos dos jóvenes. Bora viene con Jan Healy. No suele ser un corredor que en las vueltas de una semana entre pues dentro de sus planes. En ese sentido, le cuesta entrar entre los 10 primeros. Este año, de 4 que ha disputado, solo en la Itzulia hizo octavo. Pues nos cuesta verlo, ¿no? Por eso en el top 10. Pero si quiere tener un papel importante en el Tour, debería empezar a carburar y dejarse ver, poniendo las piernas a punto. Él mismo ha dicho que tiene ganas de dejarse ver. Además, dijo en declaraciones que espera que el Tour de Francia empiece muy rápido y eso quiere decir que tienes que estar a punto para ello. Bora también viene con Sam Bennett, lo tendrá complicado, como todos los sprinters, pero si hay alguna oportunidad quizás se deje ver. Vamos a ver, lo tendrá muy complicado Sam Bennett. Intermarché viene con Luis Menges, sexto el año pasado, para firmar luego su mejor papel en el Tour. Este año le está costando más, o esa da la sensación, y veremos a ver si está en la pelea por el top 10. Trek, aún no líder el Trek, de momento Trek todavía, aún le falta un mesecito. Viene con Giulio Ciccone. Parecería que está destinado, parecía que ya había desistido de ir a las generales, pero lleva una temporada pues metido en ellas. Séptimo en la Volta y con muy buenas impresiones, quinto en Tirreno, segundo en Valencia. Es decir, que si todo va con normalidad, que con Giulio Ciccone nunca se sabe, pues debería también estar por ahí rondando el top 10. Vendrá acompañado de Juanpe López, que quizás lo veamos en las fugas que le dieron pues ese meritorio al final maglia rosa del Giro. Y también viene con Andan Tolkien, pero está quizás un poco lejos de su mejor momento. El Jacob Lula confía en Chris Harper, o como mínimo eso han dicho en declaraciones, y dicen que sería realista que se metiera en el top 10. Nosotros lo vemos un poco lejos de esa posición por los resultados en las últimas carreras, pero está claro que nosotros no manejamos datos. Vienen también con Dylan Groenewegen, que podría buscar su oportunidad en ese sprint. Él también ha declarado que es consciente que en el criteririo de Dauphiné es muy difícil conseguir un sprint, pero que también le vendrá muy bien para poner a punto las piernas de cara al Tour, ¿no? Sobre todo para poder superar las montañas del Tour, que es muy importante también para los sprinters, para poder llegar pues a la última etapa, ¿no? A ese sprint final. Soudal, Quick Step, viene sin un nombre para la general, o así lo han manifestado. El objetivo es ganar una etapa y lo intentarán con Julian Alaphilippe, con Mauri Van Sevenan o con Ethan Vernon, si hay algún sprint. También Remy Camaña lo puede intentar en la Clono, aunque ya hemos dicho que es bastante exigente. Y recordar que es el retorno de Mauri Van Sevenan ante sus problemas de rodilla. Él mismo ha dicho que espera que la rodilla le aguante. Nosotros también esperamos que aguanten porque es un corredor de mucho futuro. Astana, en principio, confía en David de la Cruz, duodécimo en París-Niza, uno de sus mejores resultados este año. Esperamos poderlo ver cazando etapas, buscando la escapada. Al menos también eso es lo que hizo en París-Niza y eso es lo que le hizo subir bastantes posiciones. Por tanto, suerte para David de la Cruz. Cofidis viene con Guillaume Martin. Le vendrá muy bien correr esta carrera para ir cogiendo el tono. Él mismo ha dicho que no está al 100%, al tener un año complicado. Ha manifestado que enfermó de corona a principios de temporada y pasó varias semanas con solo ganas para dormir. Pues tiene la esperanza de llegar bien al Tour y poder hacer un digno papel y por eso espera que le vaya muy bien correr el criterium de Dauphiné, aunque será complicado que obtenga algún resultado. También Cofidis viene con Asse Single, que tendrá el reto de dejarse ver en una carrera de importancia. Está haciendo una temporada muy interesante, sobre todo en carreras de un día. Y Benjamin Thomas, que podía tener su protagonismo en la crono de la cuarta etapa. Lotto, en principio, viene con Milan Menten para esa posible llegada al sprint, pero luego tiene también a sus buscadores de etapa. Víctor Campenaes, que vuelve después de esa baja por lesión. Andreas Kron, Maxime Van Gils, Thomas de Gendt, que nunca acaba de cansarse. Por tanto, ahí tenemos todo el equipo Lotto intentando buscar las escapadas. Total Energy intentará dar guerra con Pierre Latour, pero lo vemos complicado viendo el nivel que hay que se meta en el top 10, a no ser que sea golpe de escapada. 1X, pues viene con Tobias Harlan Jorgensen, que no ha llegado al mismo punto que antes de su lesión de la rodilla, también otro corredor con problemas de rodilla. La buena noticia es que sigue corriendo, o él mismo también lo manifiesta y que lo sigue intentando. Pues pensó en un momento retirarse y veremos hasta dónde llega. Arkea, difícil papel el que tiene.
quizás dejarse ver con Clement Champusán o con Hugo Hostetter en esa oportunidad en el sprint, y seguro que le tocará remar muchísimo a Arkea en las escapadas. Y cerramos con Alpecin, que en principio viene con Nicola Consi, que tuvo que abandonar el Giro, pero lo que decimos, esa junta de preparación le puede venir bien para intentar meterse en fugas y dejar ver al equipo. Ya sabéis que Alpecin también es muy, muy guerrero en ese sentido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a hacer un pequeño resumen, para que quede muy claro, un resumen de lo que hemos dicho. Vamos a ver. Favorito para la carrera, Jonas Vingegaard. En principio, creemos que sería toda una sorpresa que Jonas Vingegaard no ganara esta carrera, ¿vale? Sería una sorpresa. Seguimos. Top 3. En principio, hemos puesto a tres corredores. Adam Yates, Enric Mas y David Gaudu. Entre ellos creemos que podría estar el podium de la carrera. Como veis, sobra uno. Vamos a ver quién es. Esperemos que no sea Enric Mas y que pueda conseguir ese podio. En el top 5 tenemos a Ben O'Connor, a Mikel Landa y a Richard Carapaz. Vamos a ver también, aquí también sobran un par de corredores. Esperemos también que no sea Mikel el que se caiga de ese top 5. Y en el top 10 hemos puesto a Carles Rodríguez, Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Max Puls, Luis Menges, Giulio Ciccone, Jai Hindley y Matteo Jorgensen. Vamos a ver de todos esos al final quién hay. Ya sabéis, al final también siempre hay alguna pequeña sorpresa, algún corredor que destaca que no teníamos controlados. Esa es la gracia también un poco de las carreras, ¿no? Del ciclismo, de las vueltas por etapas. Como sprinters os recordamos que está Sam Bennett, Dylan Groenewegen, Milan Menten, Ethan Vernon, Ethan Hayter y Hugo Hostetter, que en principio serían los corredores que se tendrían que jugar. Vamos a ver si tienen esa oportunidad en alguna de las etapas, sobre todo en la etapa número 3. Y hasta aquí la previa de hoy. Os recordamos que os podéis pasar por nuestro Telegram para hacer comunidad ciclista. Ya sabéis que allí debatimos sobre ciclismo y también si queréis jugar a la Copa en Ruta estáis invitados. Allí ya sabéis qué 3 corredores creéis que puede ganar la Dauphiné y luego también apostamos en cada etapa por los corredores que pueden ganarla. Os recordamos que nos podéis buscar en Telegram Ciclismo Ayer Hoy, que sois todos y todas bienvenidos, ¿vale? Ahora sí, hasta la próxima entrega. Chao, chao.